Vamos a considerar juntos lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 16. Hechos, capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La situación aquí es la siguiente. Pedro y Juan van al templo, como era su costumbre, y encuentran que delante de la puerta yace un paralítico pidiendo una limosna a todos los que entraban en el templo. Y también le pide a ellos una limosna. Este es el conocido pasaje donde Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sabemos que luego de escuchar estas palabras, el paralítico fue fortalecido en sus pies y tobillos, y de inmediato se puso de pie y fue sanado instantáneamente, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y glorificando a Dios. Creo que la mayoría de nosotros conocemos bastante bien este pasaje. Todos se maravillaban de que este hombre entrara al templo y le preguntaron a Pedro qué es lo que sucedía. Y aquí Pedro les da esta respuesta. Les contesta lo que sucedió. Una pequeña palabra hay aquí que cambia todo en la respuesta de Pedro. Y quiero llamar tu atención a esta pequeña palabra. Vamos a leer otra vez este versículo. Y por la fe en su nombre. ¿Qué nombre era este? El nombre de Jesús. No era el nombre ni de Pedro ni de Juan. El nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, o sea, está hablando del nombre de Jesús, a este, que es el paralítico que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y dice una palabra acá. Y la fe que es por él. Y presta atención a quién se refiere aquí. Él es Jesús. La Biblia, cuando habla aquí de él, está refiriéndose a Jesús. En este versículo, precisamente, este pronombre personal, él, se refiere a Jesús. Aquí vemos esto. Aquí se refiere, él se refiere a Jesús cuando habla de la fe que es por él. La fe que es por él. ¿De quién es la fe? La fe de Jesús. La fe que es por él ha dado a este, y ahora habla del paralítico, la fe que es por él, la fe de Jesús, ha dado a este, el paralítico, esta completa sanidad. La fe que es por él, la fe de Jesús, ha dado a este, el paralítico, esta completa sanidad. Aquí hay algo maravilloso. En este pasaje, o este pasaje, de alguna manera me resultó algo difícil de comprender por muchos años. Este pasaje me era algo así como un pequeño misterio a descubrir. Había algo en él que yo sabía que tenía que descubrir. Y llevó cierto tiempo más tarde, a través de las experiencias en mi propio ministerio, fui comenzando a comprender mejor lo que este pasaje nos quiere decir y cómo funciona esto realmente. Es evidente que cuando el pasaje menciona la fe, no se refiere a la fe del paralítico. ¿Te das cuenta? Es evidente.
Aquí lo vemos bien claro. Y tampoco era la fe de Pedro, quien tenía cierta fe por el hecho de usar el nombre de Cristo para levantar el enfermo, porque él lo llevó al nombre de Jesús, pero a pesar de eso no fue esa fe la que produjo el milagro. Pedro no hace énfasis en su gran fe como la causa de la sanidad de este hombre, sino que más bien de una manera humilde responde a los que le están interrogando que no fue ni su fe, ni la fe del paralítico la que obró el milagro, sino que Pedro explica aquí bien claro y explícitamente que la fe que es por él, por Jesús, ha dado a este hombre esta completa sanidad. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, me di cuenta que debía echar por la borda muchos de mis conceptos teológicos en cuanto a la fe e indagar más profundamente en el tema. Así que comencé un viaje exploratorio al respecto, el cual no siempre me resultó fácil, pero que alcanzó su clímax en el proyecto de construcción de nuestro nuevo templo, o de este edificio donde estamos. Y deseo compartir con vosotros mi experiencia personal sobre este peregrinaje en cuanto al tema de la fe y los sucesos relacionados con dicho proyecto edilicio. ¿No es maravilloso que el Señor nos haya concedido el privilegio de tener un edificio tan hermoso como este? Es hermoso poder celebrar las reuniones aquí todos juntos para la gloria del Señor, porque el Señor nos dio este edificio. Al comenzar con los planes de edificación, significó un gran desafío para todos nosotros como grupo o como iglesia local, porque no éramos muchos. Pero estamos aquí y lo disfrutamos. Pero fue un desafío. Emprendimos este proyecto haciendo todo lo que podíamos y sabíamos hacer. Invertimos muchas horas de esfuerzo, de trabajo personal en él. Y todo funcionó bien hasta un determinado momento en que nos dimos cuenta que los costos iban a ser mucho más grandes de lo que habíamos planeado o podíamos pagar de acuerdo a nuestro presupuesto. Cuando yo tomé conciencia de esta realidad, toda mi fe por este proyecto se esfumó por la ventana. En ese momento yo no lo compartí con nadie, sino que fue una cuestión entre Dios y yo, pero cuando me di cuenta que el desafío era verdaderamente más grande de lo que pensábamos, en un momento toda mi fe desapareció, es como que se fue al piso. Hasta ese momento todo funcionó bien. Yo estaba lleno de fe, mantenía mi entusiasmo en un buen nivel, mi confesión de fe era correcta y también hubo presiones de distintos tipos que fueron influenciando este proyecto, pero cuando la presión fue aumentando a raíz de muchas cosas que se fueron juntando, mi fe desapareció por completo. Así pasó el tiempo y el Señor nos ayudó, nos sostuvo y estamos aquí. El proyecto llegó a su fin y hoy podemos gozarnos en él. No voy a mencionar más detalles de aquellos momentos tan difíciles para mí, puesto que ya pertenecen al pasado, pero solo he contado algo que sirve como base para el mensaje de hoy, ya que en esta situación el Señor me enseñó una de las mayores lecciones sobre la fe, la cual deseo compartir con todos vosotros también. Este es uno de los mensajes más importantes que he predicado hasta ahora, por esto he contado esto como base. Como dije, todo venía bien. Hicimos nuestra inauguración. Se hizo en el mes de marzo de este año. Cuando pasó todo,
Cuando hubo acabado todo lo de la inauguración y toda la fiesta y llegué a mi hogar, me senté a meditar sobre lo ocurrido ese día y pasé revista un poco a los sucesos de los últimos meses. Y le dije al Señor algo. Yo vi algo y yo le pregunté al Señor, o le dije, sin lugar a dudas, no ha sido por mi fe que hemos llegado al exitoso momento de la inauguración. Porque mi fe, como les había explicado, se esfumó. Yo estaba allí y me di cuenta que pudimos inaugurar y que estamos hoy aquí sentados y que llegó todo a un final feliz, pero que no tenía que ver con mi propia fe. Yo no entendía cómo había sucedido esto. Y yo pensaba, si esto no tiene que ver con mi fe, entonces, ¿con qué tiene que ver? Esa era mi pregunta. Y pensé que no podía compartir esto con nadie sino antes tener una respuesta clara de parte del Señor. Y durante los meses siguientes el Señor estuvo revelándome verdades muy importantes a través de la palabra, usando entre otros al pastor Joseph Prince de Singapur para dar respuesta a mis interrogantes. Y dicha revelación es tan fantástica que cuando la aplicamos, cada uno de nosotros la aplicamos, llegamos a darnos cuenta que la cuestión de tener fe ya no significa más un problema para nosotros, porque esta verdad es algo completamente diferente a lo que hasta ahora hemos oído al respecto y es lo que necesitamos para el futuro. Estamos justamente haciendo énfasis en poner a Jesús en el centro de todo. Y precisamente esta verdad le concede a Él ese lugar de prominencia y de honor que solo Él se merece. Por eso esta serie la titulé Ver a Jesús, o poner a Jesús en el centro. Y el Señor me mostró un pasaje que llegó a ser clave para dar respuesta a mis interrogantes. ¿Recuerda entonces la situación? Yo estaba allí, yo me di cuenta que no era a causa de mi fe, pero sin embargo nos gozábamos con la inauguración y con estar en este edificio. Y estábamos contentos, yo mismo estaba contento y gozaba, pero no era por mi fe, como lo dije. Pero yo pensé, bueno, como pastor tengo que tener un poco de fe. Pero ni siquiera tenía un poquito de fe. Me di cuenta que mi fe se esfumó. Y yo tenía esa pregunta y le pregunté al Señor y yo no podía compartirlo con nadie antes de tener una respuesta clara de parte de Dios. Y yo lo digo con toda sinceridad, pero yo no te lo estaría contando si no tendría la respuesta de parte del Señor. Y ahora te doy la respuesta. Vamos a ver el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 9, los versículos 22 al 24. Este pasaje siempre se ha interpretado de una manera o de una determinada forma tradicional. Yo mismo he predicado sobre él antes de esa misma manera, hasta que estudiándolo con detenimiento me di cuenta de lo que en realidad dice este pasaje. Aquí está relatada la historia del padre de un muchacho endemoniado que vino a Jesús en busca de ayuda para su hijo, que era atormentado desde pequeño por un espíritu inmundo. Este joven era echado en el fuego, echado en el agua para matarlo. Y ahora el padre, al acercarse a Jesús, le dice algo en el versículo 22. Y le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el versículo 23, Jesús le dijo,
Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tradicionalmente se ha interpretado como que con estas palabras, esta respuesta que Jesús le da, es como que le está pasando toda la responsabilidad al Padre. Dicho de otra manera, si el Padre tiene suficiente fe para creer que todo es posible, entonces va a encontrar la solución. ¿Cuántos saben que siempre se ha predicado de esta manera sobre este pasaje? Y en la mayoría de las Biblias o comentarios está siempre esta interpretación. Es como que si tú tienes suficiente fe, entonces todo te es posible. Entonces yo pensé, sí, yo tengo fe. Pero aquí radica justamente el problema. ¿Qué sucede cuando tu fe se esfuma, como me sucedió a mí? ¿O es simplemente insuficiente? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede cuando llego a un punto, como me sucedió a mí, que no podía creer? Estoy compartiendo esto con vosotros con la más absoluta sinceridad, sabiendo que será de ayuda para muchos, y creo que comprenden la sinceridad de mi corazón. ¿Qué sucede cuando la presión de la prueba se intensifica a tal punto que la fe se debilita o desaparece totalmente? Si eres sincero, tendrás que admitir que esto te puede llegar a suceder a ti también, si es que ya no lo has experimentado alguna vez. Pero estamos tan agradecidos que el Señor nos muestra a través de su gracia y misericordia esta verdad. Lo que vamos a ver o descubrir en los próximos minutos será tan relevante para todos nosotros en el futuro, que no solo nos hará reaccionar de manera completamente diferente frente a la presión de la dificultad, como lo hemos hecho hasta ahora, sino que saldremos de ella siempre como vencedores. La diferencia fundamental radica en que el centro de interés no recae sobre nosotros, sino sobre Jesús. Quitamos la mirada de nosotros mismos para ponerla en Jesús. Tradicionalmente siempre se tradujo: si puedes creer, al que cree todo le es posible, y siempre se ha interpretado como que Jesús le asigna a él toda la responsabilidad en el asunto. Y él dice, bueno, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué tenía, fe o era incrédulo? Su respuesta no era muy convincente, pero quiero decirte que la fe siempre tiene que ver con una decisión. La fe es una decisión. A pesar de las dudas que nos pueden atacar en la mente, debemos tomar la decisión de creerle a Dios. Para comprender mejor la verdad que les quiero compartir, vamos a olvidarnos por un momento de la interpretación tradicional y vamos a ver estos versículos en el original griego. En el original griego, si lo leyéramos textual como está escrito, la demanda del Padre a Jesús es la siguiente: si puedes hacer algo, al que cree todo le es posible. Esta es la demanda del Padre. La respuesta de Jesús es: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Debemos considerar detalladamente la frase "si puedes creer" para saber a quién está referida exactamente. La respuesta de Jesús es: si puedes creer. Con esta frase Jesús no le pasa la responsabilidad al padre del muchacho, sino es como si le dijera: ¿cómo que si puedo? Es como si alguien me preguntara a mí: Pastor Eric, ¿puedes predicar? Y yo le respondería: sí puedo. Pero claro que puedo. Yo no respondería a esa pregunta: ¿puedes tú predicar? Yo no respondería si Jesús también está haciendo esto. Jesús aquí responde
Vamos a decirlo en un lenguaje de hoy en día. ¿Cómo que sí puedo? Claro que puedo. Tú me preguntas, Pastor Erich, ¿puedes predicar? Y yo diría, ¿pero qué pregunta es esa? Yo no diría, ¿puedes tú predicar? ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Tradicionalmente, este pasaje es como que Jesús le dice, ¿puedes tú tener fe? Y si tú me preguntas, ¿puedes tú predicar? Yo diría, pero claro que puedo. Para eso estudié, para eso aprendí. Y esto lo hago siempre. Esto es lo que Jesús le responde aquí. Es como que Jesús mismo le pregunta o responde con la pregunta, ¿cómo que sí puedo? Por eso, cuando Él dice todo es posible al que cree, se está refiriendo a su propia fe y no a la fe del padre del muchacho. Si puedes, vamos a decir que aquí el verbo en español, en nuestro idioma español, es el participio, que es la forma del verbo que éste toma para funcionar como adjetivo sin perder del todo su forma verbal. Vamos a ir otra vez al ejemplo. La fe del padre no puede ser porque él no creía, él no tenía fe. El padre del muchacho no tenía fe y los discípulos tampoco, porque 5 minutos antes ellos habían intentado y no había funcionado. Así que tampoco podía ser la fe de los discípulos. ¿Quién es el único aquí que tiene fe? Jesús. ¿Tiene fe Jesús? Claro que sí. Nosotros siempre hemos sido entrenados a poner nuestra fe en acción, a esforzarnos por tener fe en vez de creer en la fe de Jesús. Porque después de considerar detalladamente el texto original en griego, nos damos cuenta que se trata de la fe de Jesús y no de la fe del padre del muchacho. Vemos la respuesta que el padre le da en el versículo 24, cuando dice, creo, ayúdame incredulidad. Está hablando de su propia fe. Pero aquí la clave está en el versículo 23, en esas palabras que fueron traducidas como si puedes, que es una pregunta en realidad. Porque es como que Jesús dice, si puedes, yo puedo hacer todo. Claro que es posible. Vamos a ver algunas de las traducciones en nuestro idioma español donde este versículo está correctamente traducido. Y este versículo, en algunas o varias de las traducciones más modernas, está correctamente traducido. En Palabra de Dios para Todos dice, Jesús le dice o le dijo, no digas si puedes hacer algo, todo es posible para el que cree. Hay otras traducciones, por ejemplo, Dios habla hoy, lo traduce como Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedes? Todo es posible para el que cree. U otra traducción donde dice, ¿qué es eso de si puedes? Le dice Jesús, todo es posible para quien cree. En otra de nuestras traducciones, Jesús pregunta, si puedes, al que cree todo le es posible. Siempre se está refiriendo a él mismo. Él responde y se refiere a sí mismo. Jesús le dice como en cuanto a eso de si puedes, dice en una versión en alemán muy cercana al original, Jesús le dijo en cuanto a eso de si puedes, tienes que saber que para aquellos que creen todo les es posible. Y él se está refiriendo siempre a sí mismo. Una cosa que debemos aprender es creer en la fe de Jesús.
O sea, volviendo ahora al ejemplo del proyecto de construcción de nuestro templo, si no fue mi fe la que hizo posible esto, ¿de quién fue la fe entonces? Fue la fe de Jesús. Debemos tratar de quitar el enfoque sobre nuestra fe y no vanagloriarnos en ella. Si bien hacemos lo que podemos o lo mejor que podemos de nuestra parte. Pero ¿recuerdas que Jesús dijo si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Podríamos decir que ese pequeño grano de mostaza representa un 1% de fe. En otras palabras, Jesús dice que si tuviéramos un 1% de fe, le diríamos al monte que se eche a la mar y sucedería. Si tuviera solo ese 1% de fe, entonces ¿quién es el que tiene el 99% restante para que las cosas sucedan? Jesús. El porcentaje de fe de Jesús es siempre mucho mayor que el nuestro. Lo poco que nosotros tenemos se convierte en mucho cuando Él le añade su parte. Y esto es lo maravilloso. Esto es justamente lo maravilloso. Debemos comprender que cuando ponemos la poca fe que tenemos en su fe, cuando yo pongo ese poco de fe en su gran fe, no vamos a fracasar nunca, porque Él cree por nosotros. ¿Quién es el que confió todo el tiempo en este proyecto cuando mi fe se esfumó por completo? Jesús. Este es el punto que deseo enfatizar. Por eso estamos aquí, porque Jesús creyó por nosotros. Este es el punto importante. Cree en la fe de Jesús para tu situación personal. Cree en la fe de Jesús para tu situación personal. Cree en la fe de Jesús. Puedes ver cómo este versículo se ve desde otra perspectiva completamente diferente cuando lo estudiamos en el original y le quitamos todos los componentes agregados por los traductores. Siempre hemos tratado de interpretar este versículo desde la perspectiva que tenemos que hacer algo para recibir. Es que no podemos aceptar que recibamos algo sin hacer nada de nuestra parte. Pero nosotros creemos en la fe de Jesús. O sea, si estamos orientados a nuestras obras, nuestro foco está siempre centrado a nosotros, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es poner la fe en la fe de Jesús. En Gálatas 2, versículo 20, leemos algo también y lo vamos a ver en el original. Hay muchas versiones donde este versículo no está correctamente traducido y a causa de ello se interpreta que debemos poner nuestra fe en el Señor. Sin embargo, lo correcto, tal como lo expresa el original griego, dice que la fe es del Señor. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En nuestra versión en español está correcto. En muchas versiones o en otras versiones está incorrectamente traducido porque se interpreta como que debemos poner nuestra fe en el Señor. Pero aquí en el original y en esta versión en español dice lo correcto tal como lo expresa el original griego, la fe es del Señor, en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, o sea, vamos a leer todo el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso digo, en algunas traducciones está incorrectamente traducido. Lo correcto es la fe del Hijo de Dios.
porque siempre su fe, su parte de fe siempre es mayor que la nuestra. Él es el que tiene fe, Él es quien tiene fe. Lo único que debemos hacer es creer en Él y Él se encarga del resto. ¿De quién es la fe aquí? Del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios o la fe de Jesús. No es tu fe ni mi fe o nuestra parte de fe, sino lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Y Él se encarga del resto. O sea, lo único que debemos hacer es creer en Él. Y esta es la fe. Esto es lo que es fe. Entonces, Él se encarga de la situación. Vamos a ver esto de otra manera. Como te dije, cuando mi propia fe había decaído y yo necesitaba una respuesta clara de parte de Dios, Él me la dio mostrándome esta verdad. Él siempre responde cuando le pedimos. Cuando creemos en la fe de Él, o creer en la fe de Él, quiere decir al mismo tiempo que su fe nunca se acaba. Su fe nunca se acaba. Nuestra fe se puede acabar, pero la suya no. Cuando tenemos la sensación que nuestra fe es débil y decae, la suya siempre sigue siendo firme y estable. Este es el tema de que si la fe es suficiente o no es el problema al que nos confrontamos más asiduamente. La mayoría de los creyentes se cuestionan siempre si ¿tengo suficiente fe? O se preguntan, ¿no necesito más fe acaso? Creamos en su fe y se nos aclaran todos estos interrogantes. El hecho de estar preguntándonos siempre si tenemos suficiente fe o no, nos conduce a un callejón sin salida. A veces es como que decimos, bueno, pero tengo poca fe y por eso me sucede tal o cual cosa. Nos reprochamos que no recibimos tal o cual cosa de parte de Dios a causa de nuestra propia fe o nuestra poca fe. Creamos en su fe y se soluciona el problema. Cuando nuestra fe es débil, la fe de Él sigue siendo poderosa. Cuando tenemos la sensación que nuestra fe comienza a tambalear y a ser inestable, la fe del Señor siempre sigue siendo estable y firme. Cuando nosotros dudamos, Él siempre sigue estando seguro. Creamos que Él usa su fe a nuestro favor. Desde ahora en adelante deberíamos verlo desde esta perspectiva. En lugar de estar tratando de esforzarnos por creer para recibir algo, tendríamos que creer simplemente en la fe de Él. Cuando creemos en su fe, estamos usando el tipo de fe de acuerdo a lo que nos dice Marcos, capítulo 11, versículo 22. Porque este versículo, que se ha traducido siempre de la siguiente manera, tened fe en Dios, en el original, texto original griego dice, tened la fe de Dios. Por eso Marcos 11:22, la interpretación correcta de este versículo es tener el tipo de fe de Dios. La única manera de tener ese tipo de fe es creer en su fe. Este es el principio fundamental. Creer en su fe es lo que a Dios le agrada. Creer en su fe es lo que a Dios le agrada.
De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que leemos ahí. Si creemos en su fe, estamos agradando a Dios. Entonces, se cumple lo que está escrito en Hebreos 11:6. Si creemos en su fe, estamos agradando a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice la Biblia que Dios repartió una medida de fe a cada creyente. Y esa medida se refiere justamente a creer en su fe. Cuando creemos en su fe, tenemos una fe grande. Cuando creemos en su fe, tenemos una gran fe o una fe grande. Eso solo lo puede hacer Jesús. Jesús le dijo a la mujer con flujo de sangre que tocó el borde de sus vestiduras para ser sanada. Le dijo que la fe de ella había hecho posible esa sanidad. Lo maravilloso de Jesús es que cuando Él hace algo por nosotros, y nosotros en sí no tenemos nada que ver, nos otorga encima el mérito a nosotros. Es como que Él nos otorga, nos da los laureles a nosotros. El ejemplo más claro de esto lo encontramos luego de la resurrección, cuando Él va hacia donde se encuentran los discípulos pescando y ellos le dicen que no pescaron nada en toda la noche. Este relato lo encontramos en Juan capítulo 21, allí en el versículo 6. Leemos lo siguiente. Vamos a ver cómo les da el mérito a ellos. Jesús le dice en Juan capítulo 21, versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos acaban de estar pescando toda una noche sin éxito alguno y Jesús se da a conocer a ellos por medio de este milagro. Entonces le dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Después de la resurrección, Jesús se da a conocer a ellos por medio de este milagro. Ellos están allí, como dije, toda la noche intentando pescar sin éxito alguno. Y Él les dice, echad la red a la derecha de la barca. Y es tanto lo que pescan que no pueden levantar la red. Y después de que ellos están todos asombrados, se comienzan a dar cuenta que se trata del Señor. Y observemos lo que Jesús les dice en el versículo 10 del mismo capítulo 21 de Juan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis vosotros de pescar. El mérito de haber pescado algo se debía a Jesús, pero Él les otorga a ellos los laureles. Ellos habían tratado, pero no pudieron, pero aquí confían en su fe y echan la red. Y Jesús encima les otorga a ellos los laureles. Ellos no habían hecho otra cosa más que creer en su palabra y obedecer. Así es nuestro Dios. Jesús les adjudica el mérito a ellos por lo que Él mismo hace. Es como que te dice, tú lo has hecho bien, tú has tenido una gran fe. Lo mismo sucede en el caso de la mujer con flujo de sangre. Él hace el milagro y se lo adjudica al mérito de la fe de ella. Justamente confiar en la fe de Jesús es lo mejor que podemos hacer. Él nos otorga el mérito de lo que Él mismo hace. No necesitamos más que creer en Él. Este es el secreto de una fe grande. Si nosotros confiamos o creemos en su fe o ponemos nuestra fe en la fe de Él, ahí es donde tenemos esa medida de fe, que es esa fe grande. Porque como le dijo a la mujer, tu fe es la que te ha sanado.
Y si nosotros creemos en su fe, ponemos nuestra confianza en su fe. Habíamos dicho que cuando creemos en su fe tenemos la medida de fe que es de Dios y nuestra fe se torna en una absoluta certeza y segura convicción, como en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice. Leemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creemos en su fe y estamos absolutamente seguros que vamos a recibir lo que esperamos y completamente convencidos que aquello se ha de hacer visible. Cuando creemos en su fe, hacemos a Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Le hacemos a Él el autor y consumador de nuestra fe. Cuando creemos en su fe, entramos en el reposo de la fe. Hebreos 4:3 dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Nosotros entramos en el reposo porque dejamos de esforzarnos por hacer esto o aquello, por tratar de tener más fe, de tratar de merecernos algo por medio de nuestro mérito, etc. Reposamos simplemente en su fe. Cuando creemos en su fe, o creer en su fe, es la manera más sencilla para recibir. En Marcos 11, versículo 24, leemos, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando creemos en su fe, nos predisponemos a recibir y Él se encarga que lo que hemos solicitado se concrete. Ni yo, ni nadie de los que estamos aquí ha hecho posible que este proyecto del edificio propio para el templo llegara a feliz término. Jesús mismo fue el que se encargó de que esto se hiciera realidad. El último aspecto que podríamos mencionar es que cuando creemos en su fe, tenemos una fe que no duda ni vacila. Porque Jesús mismo no duda ni vacila. El padre del muchacho endemoniado que llegó a Jesús en busca de ayuda estaba lleno de dudas porque dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Con estas palabras este hombre está expresando que cree, pero al mismo tiempo tiene dudas. Cuando nosotros comenzamos a creer en su fe, a pesar de las dudas que nos atacan, su fe siempre se mantiene estable, firme e inconmovible. Su fe siempre es estable. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A menudo nos preguntamos si es que no recibimos a causa de nuestras dudas. Pero todos esos interrogantes desaparecen cuando creemos en su fe. El asunto de la fe o el tema de creer debe ser algo reposado y tranquilo, y nunca un asunto de obra, de mérito, de esfuerzo alguno. Uno de mis padres en la fe siempre hacía énfasis sobre esto. Cuando él hablaba de la fe, siempre se refería a esto como algo reposado, algo tranquilo, nunca un asunto de obra, mérito o esfuerzo. Debemos tener cuidado que la fe no se convierta en un asunto de obras o esfuerzo personal para lograr algo de parte de Dios. Debemos descansar en los brazos de Jesús y siempre creer en su fe, y allí tenemos reposo y tranquilidad. ¿Dónde vamos a recibir más tranquilidad que en el regazo de Jesús cuando ponemos nuestra confianza en Él? ¿Dónde vamos a estar más tranquilos y vamos a tener más reposo que en el regazo de Jesús? Cuando ponemos
toda nuestra confianza en la fe de Él. Hemos visto algunos pasajes que nos muestran sobre la fe de Jesús. Podríamos ver algunos más, pero creo que estos pasajes que vimos para dar testimonio de esto son más que suficientes. Pero vamos a ver también otra perspectiva. Hablamos de Marcos, también vimos el pasaje de Gálatas desde el original. Y ahora comprendemos desde esa perspectiva, vamos a ver otra vez lo que nos dice Hechos 3:16, lo que vimos al principio. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Vamos a leerlo otra vez. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, a este hombre, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cada uno de nosotros que está aquí, cada uno de los que pertenece a esta iglesia, cree en el nombre de Jesús. Tú crees en el nombre de Jesús y esto es suficiente. Ponemos nuestra fe en el nombre de Jesús y Él se encarga de hacer el resto. Practica esto en tu diario vivir, sobre todo en situaciones donde no sabes más qué hacer. Cuando tú te sientas tentado a dudar, tú le dices a Jesús, tú caes en sus brazos y le dices, gracias Señor que tú crees por mí y porque para ti no hay nada imposible, nada es imposible para ti, porque tú crees por mí, porque para ti no hay nada imposible. Esta es la verdadera confesión de fe. Cuando meditamos en lo que Él es, o que es Él quien verdaderamente nos sostiene, y luego confesamos eso, nos sentimos fortalecidos en la fe. Esta meditación y consiguiente confesión de fe es una expresión de fe. Justamente esta es la meditación correcta y la confesión es una expresión de la fe, porque decimos en quién hemos puesto nuestra fe. Desde esta perspectiva confesamos lo correcto y ponemos nuestra confianza en nuestra fe, en la fe de Jesús. Nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino en la fe de Jesús. Por eso la correcta confesión de fe debe expresar la confianza y el agradecimiento al Señor, quien es quien nos sostiene. Abramos nuestra boca y confesemos el nombre de Jesús. Él es quien nos sostiene. Cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí y demandaba la ley, Dios les dijo que Él era el que siempre los había cargado como en alas de águila hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de esto, ellos no lo supieron apreciar y se creyeron suficientes como para poder cumplir con todas las demandas divinas. Este pueblo, el pueblo de Israel, se olvidaron que salieron de Egipto la noche de Pascua, no a causa de su gran fe, sino porque la sangre cubría los dinteles de sus puertas. No era a causa de la fe que tuvieron que salieron de allí, sino por la sangre que cubría los dinteles de sus puertas. Esta sangre simbolizaba la sangre de Jesucristo que sería derramada más tarde. Y ellos fueron llevados o cargados por Jesús, digamos. Ellos pudieron salir de la esclavitud por este Cordero Pascual. Jesús hace exactamente lo mismo hoy en día cuando comenzamos a comprender el significado de creer en su fe. Él comienza a sostenernos. Cuando llegamos al límite de nuestra propia fe y ponemos nuestra fe en la fe de Él, Él nos sostiene en medio de las más diversas situaciones que podamos estar enfrentando.
Y eso es lo más tranquilizante que podemos experimentar. Si yo hubiera analizado el tema del proyecto de construcción solamente desde la perspectiva humana, yo podría haber dicho, bueno, ya intenté una vez y otro proyecto semejante y ni se me ocurra hacerlo porque ya veo la experiencia. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que es Jesús el que nos sostuvo todo el tiempo para que las cosas llegaran a un feliz término, puedo decir que me animaría a emprender algo así otra vez si fuera necesario. Cuando nos damos cuenta que somos sostenidos por Él, estamos mucho más libres y abiertos para aprender nuevos desafíos. ¿Por qué nos vamos a hacer todo este esfuerzo otra vez? Yo no, pero cuando yo sé que es Jesús el que nos sostiene, es algo muy diferente. Entonces no pierdo la visión. Yo quiero decirles que nosotros hemos comenzado recién a indagar en este tema de la fe. Todo es el comienzo, estamos apenas rascando la superficie, pero vamos a descubrir mucho más. Esto es el comienzo, creer en la fe de Jesús, quien nos sostiene. Amén.